Gracias, compañero. Bueno, breve lo que voy a comentar. Y no es más que aquí musitar algunas palabras referentes a una preocupación, sobre todo mirando el panorama internacional. Nosotros somos parte, como país, de un engranaje económico internacional. La pandemia ha generado grandes pérdidas y deterioro de la riqueza internacional, para no mencionar también el daño que ha infringido en la salud de los ciudadanos, todas las muertes, miles, millones de muertos al día de hoy y enfermos por doquier. Este elemento, reitero, ha generado un daño significativo en el tejido económico. Primero, porque los países estuvieron casi todos obligados a tomar medidas que limitaron la libre circulación, y por vía de consecuencia esto afectó la industria, afectó el comercio, y estas medidas se prolongaron por varios meses. Algunas economías que se atrevieron a abrir de forma razonable ya no soportaban el encierro, pues estaban en una situación de asfixia. Bueno, pues tuvieron muchas de ellas que retomar estas medidas restrictivas. En síntesis, queriendo los países, claro, de alguna manera hacer que su economía camine, no pueden hacerlo al margen de esta realidad que escapa a su control. O sea, la pandemia no está en control de nadie. Es un virus, es un coronavirus que al fin de cuentas ha afectado a los países. Pero el impacto está ahí, el daño está ahí. En la República Dominicana el decrecimiento de la economía se calcula en 6,7%, sino que Esteban me corrija, a finales del 2020, eso es lo que dicen los números. Eso significa que en vez de generar riqueza, de generar un crecimiento, lo que se hizo fue deteriorarse la economía durante ese año. Este año, si bien ya se proyecta un crecimiento de al menos 4,8% para el año 2021 y se proyecta para el año 2022 de 4,5% en República Dominicana, y para la región de aproximadamente 3,7% conforme a las cifras que proyecta el Banco Mundial, no menos cierto es que aún estamos en una situación crítica. Esa riqueza que se destruyó cuesta recuperarse. Esa economía resentida cuesta recuperarse. Todos estamos sintiendo el impacto directo de este lastre que ha generado esta maldita enfermedad que agobia al mundo completo. Pero a veces los países y los gobiernos en una situación de desesperación, porque a medida que la economía no tiene un crecimiento, que no tiene movilidad, así también los impuestos se merman. Y como la productividad se detuvo, como las personas no podían ir a trabajar, bueno, se tuvieron que impulsar planes sociales de ayuda, de subsidio, y esos programas de ayuda y de subsidio provienen precisamente de los impuestos. Y si no hay una generación de riqueza, un crecimiento económico, esa riqueza, esos impuestos que se captan se reducen, se merman. Entonces, en la actualidad, la República Dominicana se está discutiendo y se está planteando una reforma fiscal. Esto no es nuevo. Ya todos los sectores, una buena parte de los sectores económicos y sociales del país, se ha planteado que se reestructure la manera en que se captan los impuestos, de alguna manera para hacerlo más eficiente, menos traumático. Esa es la prédica del sector empresarial, y el gobierno, por otro lado, con la necesidad de impulsar a veces algunos planes de índole social, y ahora más que nunca en medio de la pandemia, también ha propuesto y ha presentado, y ahora en este momento Luis Abinader, la necesidad de una reforma fiscal integral. Si bien entendemos que podría y hay una necesidad de más recursos económicos que recaude el Estado a los fines de impulsar planes vamos a decir, de desarrollo social y de ayuda social, no menos cierto es que hay que ponderar con mucho cuidado el momento en que nos encontramos. Las personas no solamente están, o todas las familias, podríamos decir, o una buena parte de las familias, están muy sensibles por este largo encierro que hemos tenido. No obstante, ya se ha liberalizado en gran medida, se ha abierto, ya podemos circular con cierta holgura en la noche. Todavía esa incomodidad
de tantos meses en encierro, la cargamos en los hombros. Sumado a esto, todos esos negocios, empresas personales o familiares que estuvieron cerradas por ese tiempo, por tanto tiempo, muy pocas de ellas se han recuperado. Muchas de ellas están subsistiendo malamente con endeudamiento que tiene necesariamente en algún punto, en algún momento, que retornar, que pagar. Entonces, en ese contexto, cuando a un pueblo se le plantean reformas fiscales, lanzan el grito al cielo. A nadie le son simpáticas este tipo de anuncios, porque lo que pensamos todos, bueno, yo que estoy en una situación de crisis, una situación a veces muchos de calamidad, y me van a colocar un peso mayor. Y necesariamente la reacción no es positiva, la reacción es violenta. Y los ejemplos los tenemos cerca. Es el caso de Colombia. En Colombia, lógico, es un contexto distinto, no vamos a extrapolar, es una historia distinta, es un gobierno que tiene ya varios años, tiene una historia de guerrillas y demás, hay componentes ideológicos tal vez que no están en juego en la República Dominicana, pero lo que sí tienen de fondo común es que pasaron por una pandemia, que están en una situación también, vamos a decir, de deterioro, de riqueza, pues todos los países se vieron afectados por esto y en vez de lograr crecimiento económico hubo un deterioro, un crecimiento negativo. Pues esta situación la tenemos de elemento común. Ahora bien, esa sensibilidad que todos mostramos en contra de los impuestos, creo que pudiera también ser un elemento común y que en la República Dominicana, si no se actúa con suficiente tacto, también lamentablemente entiendo, pudiera desatar una escalada no deseada de violencia. En ese sentido hacemos un llamado a las autoridades dominicanas. Miren ese espejo de Colombia. Hay más de 24, 30 muertos mal contabilizados. Hay 12 personas que se reportan o más con pérdidas de un ojo. Hay 4 denuncias de violaciones en el medio del desorden, del desastre que se vivió en las protestas en las calles de Colombia. Y hay reportados más de 940 heridos. Esto es una situación que quisiéramos que no se repita en la República Dominicana, pero que cabe la posibilidad de que se dé. Entonces, ante este anuncio, si bien entendemos y estimamos que el gobierno necesita recursos para impulsar planes sociales, para realizar y llevar a cabo todo un plan de reactivación económica por vía del gasto del presupuesto, no menos cierto es que al ser estas reformas bastante odiosas, porque al fin de cuentas tenemos que pagar más al Estado, debe consensuarse previamente con todos los sectores y no asumirse de manera unilateral sin considerar, reitero, la opinión de todos y de todas para evitar estos conflictos que se están dando en otras latitudes.